Buenos días, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Odontología, de la materia de anestesiología. Actualmente la estoy cursando con el doctor Ramiro Díaz Gamas y con el doctor David Chacón Hernández. Les presentaré mi PIA, mi nombre es Gerardo García López, con la matrícula 1664102 del grupo 04. El PIA se llama Técnicas de Anestesiología. Bueno, para comenzar tenemos que la técnica dentaria anterior. Aquí el nervio que se anestesiará sería el dentario anterior. Las piezas es 1.1 y 1.2. El tipo de anestésico a utilizar es el local sin vasoconstrictor, mepivacaína al 2%. Se utilizará aguja corta. Y en técnica de reforzamiento tenemos que la técnica papilar o palatina. Para el procedimiento tenemos que la punción se realiza en el fondo del saco, en un punto imaginario. Se toma como guía el incisivo central y lateral a un lado del frenillo lingual, al eje longitudinal de la pieza o bloquear a la altura del ápice de cualquiera de las piezas. Se introduce la aguja con el bisel con dirección hacia hueso, introduciendo 2/4 de la longitud de la aguja, teniendo en cuenta que la ranura debe quedar en relación al tejido blando antes, y muy importante para saber si no estamos en algún vaso sanguíneo. Revisar el cartucho de la anestesia. En caso de estar limpio, continuaremos y se infiltrará 2/4 de la solución anestésica. Como segunda técnica tenemos la técnica dentaria media. El nervio anestesiar es el dentario medio. Las piezas que se anestesiarán es 1.4 y 1.5. Aquí se utilizará un anestésico sin vasoconstrictor, que es la mepivacaína al 2%, Escandonest. El tipo de aguja es corta. La técnica dentaria posterior nos servirá como reforzamiento. Y el procedimiento de la técnica tenemos que primero veremos y localizaremos qué piezas se anestesiarán. La técnica a utilizar para visualizar las piezas: se utilizará un espejo para poder observar y retraer el labio. Observaremos la zona que no esté vascularizada. La punción se hará al fondo del saco. La relación debe quedar hacia tejido blando y el bisel hacia hueso. Introduciremos 2/4 de la longitud de la aguja y se infiltrará 2/4 de la solución anestésica. En la técnica dentaria posterior tenemos que el nervio a anestesiar es el dentario posterior. Las piezas que se anestesiarán es 1.7 y 1.8. Aquí se utilizará un anestésico sin vasoconstrictor, que es la mepivacaína 2%, Escandonest. El tipo de aguja será corta. Las técnicas de reforzamiento serán la interligamentosa y papilar. Y como procedimiento empezaremos que se utilizará un espejo para poder observar la zona anestesiar, ya que será en una parte posterior. Veremos y localizaremos las piezas. Y un poco complicada al introducir la aguja, pues será a fondo de saco. La aguja se inclinará hacia las raíces de las piezas a anestesiar. Como guía se tomará la cúspide mesiovestibular de la primera molar superior, introduciendo solo la ranura y bisel, introduciendo 2/4 de la longitud de la aguja, y se infiltrará 2/4 de la solución anestésica. En la técnica nasopalatina tenemos que el nervio a anestesiar será el nervio nasopalatino. La zona que se anestesiará será la papila incisiva, 2 milímetros de separación de la derecha e izquierda. El tipo de anestésico será con vasoconstrictor. Aquí será la mepivacaína al 2%. El tipo de aguja será corta. El procedimiento de la técnica será que primero veremos las piezas que se anestesiarán, que sería la 1.1, 1.2 y 1.3, y la cara mesial del primer premolar. Y 2.1, 2.2 y 2.3 y la cara mesial del primer premolar. La punción se hará en el paladar duro. Para visualizar las piezas se utilizará un espejo para poder observar. Se localizará la papila incisal y papila palatina, que se encuentra por detrás de los incisivos superiores. La punción se realizará a un lado derecho o izquierdo del pliegue, nunca en el
centro, ya que si se punciona el centro podríamos provocar una parestesia. Se introduce únicamente bisel y ranura, se infiltrará la anestesia y se infiltrará solo un cuarto del cartucho. En la técnica palatina media, aquí el nervio a anestesiar será el palatino medio. Aquí se anestesiará la raíz de los premolares superiores 1.4, 1.5, 2.4 y 2.5. Aquí se utilizará un anestésico con vasoconstrictor, que sería la mepivacaína al 2%. El tipo de aguja sería corta. Y el procedimiento sería que primero veremos qué piezas se anestesiarán, que sería 1.4, 1.5 y 2.4 y 2.5, la raíz mesiovestibular de la primer premolar superior, y la punción se hará en el paladar duro. Será la punción en el área media del paladar a nivel de las raíces de los premolares superiores por palatino. Se introduce únicamente bisel, se infiltrará 1.2 milímetros de aguja hasta que se vea que se ha anestesiado. Se infiltrará un cuarto del cartucho anestésico y evitar una isquemia en la zona de punción. En la técnica palatina posterior tenemos que el nervio anestesiar será el nervio palatino mayor. La zona que se anestesiará son las raíces de los molares 1.6, 1.7 y 1.8. Aquí se utilizará un anestésico con vasoconstrictor, que sería la mepivacaína al 2%. El tipo de aguja sería corta. En el procedimiento sería que primero veremos las piezas que se anestesiarán, y la punción se hará en el paladar duro, a nivel de la raíz en el área posterior del paladar, a nivel del primer molar superior por palatino. Se introduce únicamente bisel utilizando aguja corta, se infiltrará 1.2 milímetros de aguja hasta que se vea un área isquémica e infiltrar un cuarto de cartucho del anestésico. Evitar una isquemia en la zona de punción como recordatorio. En la técnica regional superior directa, aquí el nervio anestesiar es el ganglio de Meckel o ganglio esfenopalatino. Aquí las piezas o la pieza o la parte que se anestesiará será la mitad de la arcada superior. El tipo de anestésico será con vasoconstrictor, que sería la mepivacaína al 2%. El tipo de aguja es corta. La técnica de reforzamiento tenemos que aquí es las papilares y palatinas. El procedimiento de la técnica se comienza con que se localizará la zona como primero, que sería la última pieza que tenga el paciente, ya sea segunda o tercera molar. Una vez localizada la tuberosidad del maxilar, por detrás se verá una fosa pterigomaxilar. Con el espejo recorreremos el carrillo. Si no es posible la visualización, y la punción se realizará en la parte más superior y posterior de la fosa, introduciendo 2/4 de la aguja. Bueno, en técnica regional superior indirecta, aquí el nervio anestesiar es el ganglio de Meckel o ganglio esfenopalatino. Las piezas que se anestesian es la mitad de la arcada superior. El tipo de anestésico es con vasoconstrictor, que es la mepivacaína al 2%. El tipo de aguja es aguja larga. El procedimiento de la técnica es que localizaremos la zona, que sería la última pieza que tenga el paciente, ya sea segunda o tercera molar. Una vez localizada la tuberosidad del maxilar, por detrás se verá la fosa pterigomaxilar. Con el espejo recorreremos carrillo. Claro, si no nos es posible la visualización antes de la punción, doblaremos la aguja a un ángulo de 90 grados con forma de L, con ayuda de las pinzas hemostáticas. Hay que tener mucho cuidado en este paso. La punción se realizará en las partes superior y posterior de la fosa, introduciendo 2/4 de la aguja. Aquí la técnica regional directa. El nervio a anestesiar sería el nervio alveolar inferior, y las piezas que se anestesiarían sería el cuerpo de la mandíbula inferior, 2/3 anteriores de la lengua y suelo de la cavidad oral, mucosa lingual y mucosa anterior del primer molar inferior, piezas dentarias mandibulares hasta
la línea media, hueso y tejidos blandos linguales, lengua mucosa alveolar y tejidos blandos extrabucales. El tipo de anestésico aquí sería con vasoconstrictor, que sería la mepivacaína al 2%, y aquí se utilizaría una aguja corta. El procedimiento es que se tomará como punto de referencia el RAFE, pterigomaxilar, borde anterior de la rama mandibular y trígono retromolar. Se usará con una aguja corta, se palpará con la yema del dedo el trígono retromolar, espacio retromolar, y ubicaremos en la cara oclusales el cuadrante a anestesiar. Se inserta 2/4 de la aguja e infiltrar 2/4 de la anestesia en no menos de 60 segundos e infiltrar lentamente. Bueno, aquí como técnica regional inferior indirecta tenemos que el nervio anestesiar será el nervio lingual, nervio alveolar inferior y nervio bucal. Las piezas que se anestesiarán sería o la parte que se anestesiará será el cuerpo de la mandíbula inferior, 2/3 anteriores de la lengua y suelo de la cavidad oral, mucosa lingual y mucosa anterior antes del primer molar inferior, piezas dentarias mandibulares hasta la línea media, hueso y tejidos blandos linguales, lengua, mucosa alveolar y tejidos blandos extrabucales. Aquí el tipo de anestésico sería el con vasoconstrictor con ivacaína al 2%. El tipo de aguja sería corta. El procedimiento para la técnica sería que se palpa con yema del dedo trígono retromolar, espacio retromolar, ubicar el dedo contrario al que queremos anestesiar introduciendo 2/4 de la aguja. Aquí infiltraremos 1/4 del anestésico, introducimos 1/4 más de aguja, en total serían 3/4 y giraremos lentamente la aguja, quedando paralelo a las caras oclusales del cuadrante anestesiar. Infiltraremos 1/4 del anestésico y retiraremos la aguja y giraremos nuevamente hacia las caras oclusales de los molares del cuadrante opuesto. Bueno, en la técnica infraorbitaria tenemos que aquí el nervio anestesiar sería el infraorbitario. Las zonas que se anestesiarán serían las pulpas dentarias desde el incisivo hasta el canino 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2. El tipo de anestésico sería con vasoconstrictor, mepivacaína al 2%. El tipo de aguja sería larga. Y para el procedimiento tenemos que se colocará al paciente de forma correcta. Para anestesiar, identificaremos las piezas dentales que serían 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Se introducirá la aguja con bisel hacia hueso, introduciremos 3/4 de la aguja, infiltraremos 2/4 del anestésico. La aguja se introducirá al eje longitudinal del primer premolar y canino superior a fondo de saco. Se estira el labio con el explorador y se infiltrará la aguja. Esto nos ayudará mucho y se introducirá la aguja hasta llegar al foramen infraorbitario. Bueno, en técnica mentoniana tenemos que el nervio anestesiar sería el mentoniano. Las piezas que se anestesiarían sería el primer y segundo premolar. El tipo de anestésico sería con vasoconstrictor con mepivacaína al 2%. El tipo de aguja es corta. Y el procedimiento sería que las estructuras anatómicas que se tomarán como referencia son el pliegue mucobucal y ápices del primer y segundo premolar. Como inicio nos colocaremos en la hora de las 12 para tener mayor facilidad al momento de realizar la técnica. Localizaremos la zona a puncionar, que sería entre los primeros premolares inferiores, e introduciremos 2/4 de la aguja. Se realizará aspiración. Si es negativa, comenzaremos a infiltrar. En no menos de 60 segundos retiraremos la aguja con cuidado. En técnica bucal tenemos que el nervio anestesiar sería el nervio bucal largo. La zona que se anestesiaría sería el agujero mentoniano,
lengua, mucosa alveolar, hueso y tejidos blandos linguales y tejidos blandos extrabucales. El tipo de anestésico sería con vasoconstrictor, mepivacaína al 2%. El tipo de aguja sería corta y larga, se podría utilizar. Como técnica de reforzamiento, tenemos que la regional inferior indirecta e interpapilar. Y para el procedimiento de la técnica tenemos que primero identificaremos el conducto de Stenón. A continuación insertaremos aguja y bisel. Una vez dentro le daremos angulación a nivel de la raíz distal del último molar, colocando la aguja paralelas las oclusales del lado que se va a anestesiar. 1-3 milímetros a un lado del conducto con cuidado de no dañarlo. Aquí insertaremos 2/4 de la aguja e infiltraremos lentamente el cartucho en menos de 60 segundos. Estas fueron las técnicas vistas en el curso de la materia de anestesiología. Muchas gracias.